Hola, mi nombre es Isabel Martínez Salazar. Pertenezco al posgrado en Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El día de hoy les voy a platicar sobre una de las líneas de investigación en las que trabajo, en particular sobre la optimización centrada en el cliente aplicada a problemas de localización y ruteo. Los trabajos más recientes en esta línea los he realizado en colaboración con Samuel Nucamendi Guillén de la Universidad Panamericana y María Elena Bruni y Sada Codaparasti de la Universidad de Calabria, Italia. Y para adentrarnos un poco en este problema, pues sería bueno y conveniente definir qué es una ruta. Una ruta pues es un itinerario de viaje, es un camino o dirección que se toma para un propósito, y en investigación de operaciones una de sus versiones más sencillas es el problema del agente viajero. En el problema del agente viajero nosotros tenemos un conjunto de puntos o clientes que tenemos que visitar y tenemos un costo asociado a cada par de puntos, a cada par de vértices, y este costo está asociado a cada arco y puede representar un tiempo que te tardas en ir de un punto a otro o una distancia que existe entre cada par de clientes. Y el objetivo pues es diseñar una ruta que salga de un punto, visite a cada uno de los clientes y regrese al punto de donde salió. Claro, con el objetivo de que esa ruta que definamos sea la de mínimo costo. ¿Okay? Este costo puede ser expresado en distancia o tiempo de viaje y se calcula pues de esta manera, ¿no? La función objetivo podemos ver que es muy sencilla y es únicamente la suma del costo de cada uno de los arcos que conforma la ruta. Esta función objetivo podemos ver que está ligada a la persona que realiza el servicio, ¿cierto? A la empresa o al agente viajero. Él quiere minimizar lo que a él le cuesta realizar esta ruta. Pero esta función objetivo puede no ser tan relevante en ciertos contextos. Por ejemplo, si estamos hablando en situaciones donde nuestro cliente está padeciendo o nuestro servicio de alguna manera va a aliviar la situación de nuestro cliente, pues entonces ahí la prioridad cambia. Tal vez ya no es tan importante cuánto gasto yo como empresa o yo como agente viajero, sino mi objetivo debe de ir ligado a el cliente, ¿verdad? Una función objetivo centrada en el cliente que ayude a minimizar pues el daño que este cliente está padeciendo. Estos objetivos centrados en el cliente aplican cuando es una prioridad llegar de manera rápida y equitativa a los puntos de demanda que son nuestros clientes. Y claro, lo primero que se nos ocurre pues es, por ejemplo, en el caso de ayuda humanitaria, que es lo que les presentaba hace un momento, ¿no? Pero hay otros contextos un poco menos extremos donde tomar en cuenta al cliente también debería de ser una prioridad. Por ejemplo, si hablamos de artículos perecederos, digamos por ahí tenemos unas verduras, o en el caso de la comida, ¿verdad? Si tú vas a repartir varias órdenes, pues a lo mejor la persona que tú dejas hasta el final de tu ruta, pues la calidad del producto que recibe ya no es la misma que, por ejemplo, si él lo hubieras entregado como primer punto, ¿verdad? Entonces, en todas aquellas situaciones donde tenga sentido minimizar el tiempo total que esperan los clientes para recibir el servicio, es pertinente el uso de objetivos centrados en el cliente. Por ejemplo, también cuando trabajamos con personas, ¿no? Queremos que estos niños que están en el autobús, pues que no haya algunos que pasen muchísimo tiempo ahí sentados esperando a ser entregados en sus casas. Se dice que son centrados en el cliente, pues se enfocan en la percepción del cliente, en el servicio al cliente. Y haciendo la analogía con el caso del agente viajero, pues las versiones
básicas para problemas de ruteo centrados en el cliente, pues tenemos al problema del reparador, al problema del repartidor o al problema de mínima latencia. Y aquí ya tenemos un término nuevo, o más bien no es a lo mejor de los primeros que se ven cuando trabajamos con problemas de ruteo, que es la latencia. Y la latencia la podemos definir como la medida de tiempo de espera en un sistema. Y en una red está asociada con la métrica usada para evaluar la longitud de un camino desde el vértice raíz a cada uno de los vértices en la red. El problema de mínima latencia se ocupa de encontrar un camino hamiltoniano partiendo del nodo raíz que minimice la suma de las longitudes de los caminos a cada uno de los vértices. Si vemos el mismo problema que había con el que había representado el problema del agente viajero, pues también tenemos nuestro conjunto de vértices que son nuestros clientes, y también vamos a tratar de visitarlos, más bien tenemos que visitarlos a todos, ¿verdad? Únicamente que ahora ya no tiene sentido considerar un tour completo que parta del nodo raíz y regrese al mismo, porque si bien tiene que regresar al punto de origen, pues este último arco, debido a la función objetivo que ahora trata de minimizar los tiempos que esperan nuestros clientes, pues ya no tiene mucha relevancia, ¿verdad? Porque no tenemos ningún cliente esperándonos en nuestro nodo raíz. Y ahora calculamos distinto nuestra función objetivo, porque si bien el cliente que está en la primera posición sí nos espera únicamente lo que yo tardo en salir del nodo raíz y llegar a la posición de mi primer cliente en la ruta, pues mi segundo cliente ya me espera más, porque él tiene que esperarme lo que yo tardo en salir de mi nodo raíz, visitar al primer cliente en la ruta y luego lo que tardo en llegar a él de la posición de mi primer cliente en la ruta a la posición donde se ubica este segundo cliente. Mi cliente que está en la tercera posición en la ruta me tiene que esperar lo que yo tardo en salir del depósito, en visitar a mi primer cliente, luego a mi segundo cliente y luego lo que tardo en llegar a él. Y así para cada uno de mis clientes en la ruta. Nuestra función objetivo entonces se calcula distinto. Vamos a ver cómo. Yo puedo tener, o más bien mi solución se puede representar como una permutación de nodos, ¿verdad? Que tiene en primer lugar a mi nodo raíz y después tengo a los distintos nodos que debo visitar. Para calcular la latencia del nodo ubicado en la posición I, tengo que calcular la longitud del camino del nodo raíz hasta ese nodo en la posición I y calcularlo pues como ya se vio en el dibujito que les puse, ¿verdad? Como la suma de todos los tramos hasta llegar a él. Claro, la latencia del nodo raíz pues es 0, ¿verdad? Porque ahí no tuve que caminar nada para llegar a él. La latencia total, entonces, para cierta permutación es la suma de la latencia de todos los nodos. Y se calcula pues como la sumatoria de la latencia de todos los nodos que están en todas las posiciones. El objetivo es encontrar la permutación de nodos que minimice la latencia total, partiendo del nodo 0. ¿Y cómo calculamos esta latencia total? Pues podemos calcular las latencias individuales de cada uno de los nodos en cada una de las posiciones y después sumarlos, ¿verdad? Pero si desarrollamos un poco aquí la expresión de la latencia, podemos ver que, por ejemplo, pues como veíamos en el dibujito, ¿no? La latencia para el cliente que está en la primera posición, pues es el costo de ir del nodo raíz a ese cliente. La latencia que está ubicada en la segunda posición, pues es el costo de ir del nodo raíz al cliente en la primera posición, luego de la distancia que hay o el costo del cliente que está en la primera posición para ir al cliente que está en la segunda posición y así sucesivamente. Y aquí podemos ver algo interesante, podemos ver que los términos se repiten. Por ejemplo, este término que es el costo de ir del nodo raíz al primer cliente en mi ruta, pues se repite n veces, aparece en cada uno de los cálculos de la latencia de cada uno de mis nodos. Entonces yo podría decir que este tramo lo puedo multiplicar por n, ¿verdad? Porque aparece n veces en mi sumatoria.
el tramo que consiste o que corresponde a ir de mi primer cliente en la ruta a mi segundo aparece n-1 veces. Luego el siguiente n-2 y así sucesivamente. El arco o el costo que corresponde a ir de mi penúltimo cliente al último cliente en la ruta, pues solo aparece una única vez, solamente aparece una vez. Entonces yo podría calcular o ver cuánto me cuesta una solución si de cierta manera pues multiplico, ¿verdad? Ese arco por la posición donde se ubica en la ruta. Debemos ver que está un poco pues como ponderado, ¿no? Por la ubicación que ocupa en esa permutación. Y esto nos ayuda porque aquí vamos entendiendo un poco el problema. Podemos ver, por ejemplo, que a lo mejor es buena idea, ya pensando en cómo podemos resolverlo, a lo mejor es buena idea que los primeros arcos que se visiten pues sean los más cortos, ¿cierto? Porque esos van a estarse multiplicando por números más grandes. ¿Qué hay sobre este problema? Bueno, en el 2012 se propusieron dos modelos basados en una red multinivel. ¿Y de qué trataban? Bueno, esta red nos apoyaba porque en esta red se podía representar cualquier permutación. Entonces yo podía representar una permutación en esta red y me representaba pues una solución. Manejaban variables del tipo X y K, en donde me relacionaban clientes con el nivel que ocupaban en la ruta y variables Y y JK que hacían como una especie de enlace, ¿no? Si el cliente Y estaba en el nivel K y el siguiente, el nodo J en el nivel K más 1. Me unían niveles. Este modelo funciona muy bien, pero bueno, no lo voy a abordar ahorita a más detalle porque lo voy a tomar más adelante, esta misma idea. Vamos a ver cómo se va generalizando este problema. ¿Cómo pasar del problema de mínima latencia a un KTRP? Bueno, un KTRP es cuando tenemos más de una ruta, o sea, tenemos más de una persona que va a salir del nodo raíz a visitar a los clientes. Es como una generalización donde debemos de diseñar más de una ruta. Este problema fue formalmente definido en el 2003. En el 2008 se propuso el primer modelo matemático que no fue probado sino hasta en el 2002 y este modelo fue capaz de resolver problemas de hasta 22 clientes. Vamos a ver qué pasa cuando comparamos el KTRP, el problema de los K-reparadores, con problemas similares, porque estamos viendo que es el mismo problema básicamente, únicamente cambia la función objetivo, ¿no? Vamos a ver qué tanto cambia nuestro problema por solo cambiar esa función objetivo. Y para ver esto, aquí les tengo representadas tres soluciones óptimas a la instancia de las clásicas de Christoph y de Ceylon con N22K4, que tiene 22 clientes y 4 reparadores en este caso. Y aquí se resolvió como si fuera el problema de los K-reparadores, que es del que les estoy contando, como si fueran M agentes viajeros, o sea, cambiando la función objetivo, y como si fuera M agentes viajeros, pero sin considerar el retorno, porque claro, si no consideras el retorno, pues aquí es muy evidente que son problemas distintos, ¿no? Aquí a lo mejor vas a buscar que ambos, salida, último cliente que visitas y primer cliente que visitas estén cerca del depósito y si no lo consideras, pues esto no te interesa, ¿no? Entonces dijimos, bueno, no voy a considerar el retorno. Y el OpenMTSP no considera ese arco de retorno. ¿Qué podemos ver? Pues que al resolverlo como un problema centrado en el cliente, como el KTRP, donde buscamos minimizar los tiempos de espera, pues pareciera que sí cumple con ese efecto que buscamos, ¿no? Que es que los clientes sean atendidos de manera equitativa, ¿verdad? Nuestras rutas parecieran más simétricas, pareciera que la cantidad de clientes en cada una de ellas es similar, ¿no? A diferencia de las otras dos variantes que van enfocadas al costo como
yo como empresa que brinda el servicio. Se resolvieron, aquí se resolvieron con un esquema donde tomé únicamente pues, el cuerpo, digamos, del agente viajero y le cambié la función objetivo. Y podemos ver que en esta batería de 4 instancias, pues si bien al inicio con problemas muy pequeños, pues se comporta también, viéndolo como KTRP, encuentra una solución bastante rápida. Pues ya conforme vamos incrementando el tamaño de nuestra instancia, mientras que para funciones objetivo normales de costo o clásicas más bien de costo, esto no impacta tan fuertemente en el tiempo computacional para darnos la solución óptima. Pero cuando cambiamos nuestra función objetivo a centrada en el cliente, aquí sí podemos ver cómo se incrementa, ¿verdad? Tan solo de pasar un cliente y claro, reducir una ruta, que esto también afecta mucho nuestro problema, pero podemos ver cómo se incrementó de 45 segundos, que ya es bastante si lo comparamos con su variante de función objetivo de costos, pero sube hasta casi 3000 segundos, cuando en el TCP se mantiene pues con tiempos pequeños. En el problema centrado en el cliente, la cantidad de vehículos que tenemos también impacta mucho en el tiempo o en la complejidad de resolverlo. Aquí podemos ver que mientras reducimos la cantidad de vehículos, nuestro problema se torna más lento, digamos, o más tardado en encontrar la solución óptima. En este caso, el tiempo parece menor, pero es porque se estaba tardando ya demasiadas horas y decidí pararlo, ¿no? Pararlo en 2 horas y ese fue el tiempo que me arrojó la función objetivo. Muy bien, entonces la formulación clásica de flujo pues pareciera no ser tan buena para resolver este tipo de problemas. ¿Qué se hizo? Pues se trató de representar este problema en una red multinivel, tal como lo hicieron en el 2012 Ángel Bello y su equipo. Y aquí, ¿qué pasaba? Pues únicamente se incrementó, ¿verdad? Ahora en vez de tener solamente un nodo raíz, pues teníamos también copias de este nodo raíz en los distintos niveles, porque ahora varios vehículos tienen que salir de dicho nodo raíz, ¿verdad? Aquí lo podemos ver. Y tenemos copia de los depósitos de los clientes en cada nivel, pero bueno, eso ya como se había manejado antes. Y en el nivel 1 únicamente tenemos a los clientes porque pues al ser el último nivel, pues no puede ser un nodo raíz, ¿verdad? Tienen que salir todos mis vehículos o todos mis repartidores a visitar clientes. Este es el modelo matemático que resultó para resolver el problema de los K-reparadores, que básicamente tiene variables muy similares, X y R, que nos habla si el nodo I es activo en el nivel R. Aquí, por ejemplo, estas 3 variables se podrían ver como una solución de este tipo, donde parto del depósito en el nivel 3, luego visito al cliente 1 en el nivel 2 y al cliente 2 en el nivel 1. También tenemos variables del tipo Y y JR que nos hablan de la conexión entre 2 niveles. Van a tomar el valor de 1 si el cliente I se encuentra activo en el nivel R más 1 y el cliente J en el nivel R. Tenemos la función objetivo, donde tenemos el costo de cada arco multiplicado por el nivel y en caso de que esté activo ese arco, pues entonces se activará aquí nuestra variable Y y tendrá sentido multiplicar el costo por el nivel donde se encuentra. Si no, pues simplemente no será tomado en cuenta. Tenemos restricciones que nos dicen que cada nodo debe estar activo en un único nivel, que deben de estar activos K nodos en el nivel 1, que tengo que asegurarme de que salgan exactamente K reparadores, que del nivel R más 1 solo pueden salir arcos de nodos activos y que del nivel R solo pueden llegar arcos
a nodos activos a ese nivel, esas son las clásicas de flujo, y pues que tienen que conectarse con el nodo raíz y la naturaleza de las variables. Aquí podemos ver que ver el problema con este nuevo enfoque de la red multinivel sí reduce mucho los tiempos. Por ejemplo, pasamos de tiempo de 5 segundos a menos de un segundo, de 800 segundos a 28, de 600 a 1, de 3000 a 2. Entonces, sí impacta cambiar el modelo por completo. En trabajos más recientes, se buscó cómo aplicar este mismo modelo a un esquema aún más generalizado, que es un KTRP con múltiples depósitos, es decir, que ahora tenemos varios puntos de donde pueden salir mis vehículos, mis reparadores, a realizar su servicio. ¿Cómo se calcula? Pues se calcula igual, ¿no? Solo que aquí tenemos pues distintos nodos de origen. Trabajos relacionados, pues tenemos un trabajo en el 2020 y uno en el 2019 que tratan sobre este problema. Se puede representar también en un grafo con vértices, donde ahora tenemos en el conjunto de vértices clientes y depósitos, y tenemos el costo de viaje tal como se había venido manejando en los distintos problemas. Y ahora vamos a minimizar la suma de los tiempos de arribo de igual manera, pero vamos a tener que tomar decisiones sobre la selección del conjunto de nodos de donde saldrán los vehículos y también determinar el número de vehículos que deberán de situarse en cada depósito activo. Estas son dos decisiones que antes no teníamos que considerar. Esta es la red que se usó, se extendió un poco. Ahora tenemos múltiples copias de los depósitos. Y tenemos esta línea aquí de 0 que representa como una conexión entre los depósitos y los clientes. Y tenemos un primer modelo donde manejamos estas variables W para realizar la conexión. Este es el modelo que quedó. No me voy a detener mucho en el modelo. Se propuso también un segundo modelo donde se eliminaron los nodos, el nodo ficticio de conexión entre depósito y cliente. Esto hacía que se nos incrementara la cantidad de variables, pero como quiera queríamos probar cómo funcionaba este modelo, y estos fueron los resultados. Aquí parece un poco agobiante ver tanto número, pero lo que resulta de interés es que mientras los otros dos modelos propuestos en el 2020 y 2019, pues ya con instancias de tamaño 25 empezaban a no arrojar soluciones o quedarse con cierta brecha de no podían decir que era la solución óptima. Los modelos propuestos sí lograron pues cumplir con lograr obtener la solución óptima, ¿verdad? Con este otro tipo de instancias igual, podemos ver que pues aunque estos dos modelos desde el inicio no fueron capaces de encontrar ninguna solución exacta, y nosotros con los modelos que propusimos, pues sí, algunos pues sí se llegaba al tiempo límite, pero en muchas otras sí se lograron resolver inclusive de hasta 240, me parece, 240 clientes. Se propuso un algoritmo aproximado. Este algoritmo aproximado estaba basado en un algoritmo genético, donde las poblaciones se construían como una gran ruta y después se iba partiendo siguiendo un algoritmo heurístico propuesto en el 2006 por Chu y en el 2014 por Prince, para encontrar los puntos de división óptimos sobre un gran tour. Se realizaban cruzas. Uno de los padres era seleccionado en el top 50 de soluciones y el segundo padre pues era seleccionado al azar. Se consideraron 3 distintos tipos de cruzamiento y 4 tipos de mutaciones que consideraban movimientos dentro de la ruta y también entre rutas. Y también se consideró una etapa de diversificación donde en cierto punto todas las soluciones que no pertenecían al conjunto élite eran generadas de nuevo aleatoriamente. Estos son los resultados que se obtuvieron. De nuevo vamos a simplificar cómo podemos interpretar esta tabla y podemos decir que las cosas buenas de nuestro heurístico es que llegan al óptimo
en instancias hasta de 25 clientes, es hasta 7 veces más rápido en resolver el modelo de manera exacta y es capaz de encontrar soluciones factibles para todas las instancias. De ahí nos lleva a generalizar un poco más y ya vamos a hablar de capacidades. Vamos a decir, bueno, normalmente los vehículos tienen cierta capacidad, ¿no? Al hablar de capacidad ya estamos hablando de un problema de localización y ruteo con latencia. Y aquí vemos dos variantes. Una donde no consideramos costo fijo, es una transición pues casi natural de la versión del KTRP con múltiples depósitos, y una donde sí consideramos costos fijos, tratando de acercarnos un poquito más a la realidad, donde abrir un depósito pues obviamente te genera cierto costo. Para este problema se propuso un modelo matemático basado en una red multinivel y un algoritmo heurístico. El algoritmo heurístico estaba basado en GRASP, donde tenemos una fase de construcción y una fase de mejora. En la fase constructiva, la primera decisión que se tenía que hacer era qué depósitos abrir y teníamos 3 estrategias. Para el caso de soluciones o problemas donde no teníamos costos fijos, una de las estrategias pues era determinar la distancia del cliente a su depósito más cercano y con cada par, o considerando más bien todos los pares cliente-depósito, se generaba una lista restringida de candidatos por valor y de ahí seleccionábamos qué depósitos abrir. Otra de las estrategias era contar cuántas veces un depósito era el más cercano a un cliente y después abríamos aquellos depósitos que tenían más clientes cerca. Y una tercera estrategia era no solo determinar qué depósito era el más cercano a cada cliente, sino que con los depósitos más cercanos a ese cliente generan una lista restringida de candidatos por valor para poder determinar el par cliente-depósito y después seguir con la estrategia 1. Para el caso donde teníamos costos fijos, aquí tenemos además que evaluar la contribución de cada depósito considerando costos y latencia. Y para eso utilizamos esta ecuación, donde incluye un término que nos dice qué tanto me costaría viajar de ese depósito al cliente. Aquí estoy considerando cuántos clientes en promedio habría en la ruta, más qué tanto me costaría si está abierto o no está abierto el depósito, dependiendo de las decisiones que yo haya tomado antes de enfrentarme a la apertura de ese nuevo depósito. Una vez que yo tengo definidos mis depósitos abiertos, entonces inicializo mis vehículos restantes, seleccionando su depósito de partida de manera aleatoria entre los abiertos. Y una vez que ya inicialicé todos mis vehículos, entonces voy agregando clientes a ellos. Selecciono uno de los vehículos de manera aleatoria y agrego un nuevo cliente, utilizando una lista restringida de candidatos por valor y la función de evaluación de distancia al último cliente en la ruta. Se consideró también una etapa de mejora con búsquedas locales, se consideraron movimientos dentro de la ruta y con movimientos también dentro de las rutas. Estos algoritmos se probaron al igual que los modelos y aquí podemos ver que estos modelos nos generan, bueno, se probó con un modelo propuesto en el 2016 para este problema en particular y podemos ver que superó al modelo encontrado en la literatura. Este es sin costos fijos, se probaron 2 baterías de instancias y estos son los resultados que se obtuvieron con la metaheurística. Aquí podemos ver pues que si bien inclusive logramos superar, ¿verdad? Encontrar unas soluciones mejores a las que se habían encontrado hasta el momento. Respecto a costos fijos, pues no teníamos contra quién comparar, se compararon los 2 modelos en particular que se propusieron y aquí podemos ver también los resultados con el metaheurístico. En una de ellas logramos superar la mejor solución encontrada. Como conclusiones, pues el enfoque de centrar el problema de ruteo en el cliente complica, ¿verdad? Bastante encontrar una solución al problema, una solución buena, ¿verdad? La solución óptima.
Las formulaciones presentadas basadas en la red multinivel demuestran efectividad para resolver este tipo de problemas. Y pues los algoritmos aproximados propuestos son capaces de encontrar soluciones de calidad en tiempos computacionales aceptables en contextos prácticos. Trabajos futuros, pues hay mucho trabajo todavía en esta área. En problema de ruteo, básicamente cualquier problema o en general cualquier problema de ruteo podría verse desde el punto de vista del cliente con los retos que esto pues trae consigo, ¿no? Si les interesan estos temas o cualquier duda que tengan al respecto, les dejo mis datos y mi correo electrónico. Muchas gracias.